¿Quién es Jesús? A esta pregunta, la verdad es que se han dado muchas y variadas respuestas a lo largo de la historia. Un hombre bueno, un hombre avanzado a su tiempo, un líder religioso que llegó a fundar una religión. También hay quien ha dicho que fue el primer hippie de la historia e incluso hasta el primer comunista de la historia. Otros que fue un gran maestro con una enseñanza revolucionaria, utópica y llena de gran moralidad. Como digo, son muchas y variadas las opiniones que podemos encontrar acerca de quién es Jesús. La cuestión es, emulando a la pregunta que el Señor Jesús hizo en su día a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? A lo que sus discípulos le dieron las respuestas que en ese momento habían, unos que si Juan el Bautista, otros que si Elías, otros que si Jeremías o alguno de los profetas. A lo que Jesús les lanza la gran pregunta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esta es también hoy para nosotros la gran pregunta. ¿Y vosotros? Esto es, todos nosotros. ¿Quién decís que soy yo? Son muchas las opiniones que podemos encontrar fuera de estas paredes sobre la persona del Señor Jesús. Pero lo relevante es qué pensamos cada uno de nosotros. ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? Quiero que por un momento lo pienses. Quiero que te tomes un pequeño tiempo para mentalmente responder a la pregunta. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Mi respuesta pasional, impulsiva, como hizo en su día a Pedro, quizá no sería tan teológica como la que hizo él, que como confirmó el mismo Señor Jesús, estaba inspirada por el mismo Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi respuesta pasional sería más bien, Jesús es la persona más importante de mi vida, aquel que da sentido a mi vida. Jesús es el amor de mi vida, la razón por la cual vivir, la causa por la cual morir. Diría que no concibo la vida sin Él, que para mí la vida es Él, que el propósito de mi vida es seguirle, es glorificarle, que toda mi vida gira en torno a Él y que no me avergüenzo de decir que Jesús es el amor de mi vida. Sabe Dios que ciertamente estoy profundamente enamorado de mi esposa y que amo con intensidad a cada uno de mis 3 hijos. Pero para mí el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no es un mandamiento que viva como una obligación o como una carga, sino que gracias a su gracia es algo que para mí es realmente normal o fácil de vivir, porque Jesús es el amor de mi vida. ¿Cómo no amar a aquel que me ha dado la vida? ¿Cómo no amar a aquel que ha perdonado todos mis pecados? ¿Cómo no amar a aquel que me ha dado certeza y seguridad de vida eterna? ¿Cómo no amar a aquel que me ama y me acepta tal y como soy? ¿Cómo no amar a aquel que me da una y otra oportunidad? ¿Cómo no amar a aquel que murió y sufrió por mí en la cruz? ¿Cómo no amarle? Tal cosa es imposible para mí. Soy perfectamente consciente de que no lo amo lo suficiente, que no le amo con la intensidad y con la calidad que se merece. Soy perfectamente consciente que le fallo una y otra vez, pero con todo le amo. Y es por ello que afirmo que Jesús es el amor de mi vida. Y he de confesar que se me hace difícil pensar que alguien
que no solo ha entendido la verdad del Evangelio, sino que la ha hecho suya, que ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, que ha experimentado en su vida el perdón y el amor de Dios, no se identifique con estas palabras y que tenga algún reparo o vergüenza de confesar públicamente que Jesús es el amor de su vida. Jesús, que no pueda decir a todo el mundo, pues, que Jesús es aquel que da sentido a su vida, que es el sol de su vida, que todo lo ilumina, que todo gira alrededor de él, que sin él nada tiene sentido y que con él todo cobra sentido, hasta lo más incomprensible. Que sin él todo es angustia y desesperación y desesperanza, pero con él se experimenta paz, seguridad, esperanza. ¿Quién es Jesús para mí? Pues Jesús es el amor de mi vida, la razón por la cual vivir, la causa por la cual morir. Por otro lado, estoy convencido que no creo que poder afirmar lo que acabo de afirmar sea un mérito, un logro o una proeza espiritual. Yo afirmo que Jesús es el amor de mi vida no porque sea pastor o porque tengo muchos años de experiencia cristiana o por mucha formación que tenga a mis espaldas. Yo afirmo tal cosa porque soy un hijo de Dios, porque soy alguien que se ha rendido a los pies de Cristo, alguien que ha reconocido su condición de pecador y le ha pedido perdón, alguien que ha experimentado el milagro de nacer de nuevo y se sabe y se siente amado por Dios. Y queridos, todos aquellos que hemos tenido esta misma experiencia, tengo el convencimiento que sin pudor, sin vergüenza, sino con humildad, con profundo convencimiento y además agradecimiento, deberíamos poder decir lo mismo, que Jesús es el amor de nuestra vida, la razón para morir y la causa por la que vivir. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Hemos visto e incluso acabamos de cantar pues lo que respondía este himno, ¿no? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Cristo es el lirio de los valles, la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y el amor de los amores. Él es la fuente eterna de la salvación. Veamos cómo responde a esta pregunta la misma palabra de Dios. Y para ello quisiera que nos dirigiéramos al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan en el primer capítulo y en los versículos que abarcan del 1 al 14. Y ahí veremos cómo la palabra responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién es Jesús? Dice así la palabra: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí la palabra. ¿Quién es Jesús? Pues yo, emulando la respuesta que en su día dio Pedro, ciertamente que fue impulsiva, pero llena de iluminación por parte del Espíritu Santo, diría:
con él. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero teniendo en mente la verdad revelada en estos primeros versículos del Evangelio de Juan, añadiría que Jesús es el Verbo, el Logos, la palabra encarnada, que Jesús es el preexistente, aquel que ha existido desde el principio y que gracias a él todas las cosas existen y por él fueron hechas. Yo diría que Jesús es Dios y que por ello él es la luz, la vida y la salvación de los hombres. Juan escribe su Evangelio teniendo un propósito bien claro y definido en su mente, y es presentar a Jesús como Dios. Y ya desde el minuto 1, desde el primer versículo, lo quiere dejar tremendamente claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A modo de resumen, deciros que estos versículos que acabamos de leer nos hablan de verdades muy relevantes sobre la identidad de Jesús y nos ayudan a responder la pregunta ¿quién es Jesús? Nos hablan de su eternidad en el principio. Nos hablan de su comunión con el Padre, era con Dios. Nos habla de su divinidad, el Verbo era Dios. Nos habla de su divino atributo de creador de todo. Todas las cosas por él fueron hechas. Nos habla de sus atributos divinos como vida y luz. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. Se nos habla también de su triunfo sobre las tinieblas. Las tinieblas, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y finalmente nos habla de su oferta de salvación. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Veamos cada una de estas verdades de forma concisa y empecemos por la identidad del Verbo, por la identidad de Jesús. El Evangelio de Juan empieza no solo con una declaración contundente, sino además sorprendente. En el principio era o existía el Verbo. El inicio del Evangelio de Juan y el primer versículo de la Biblia, del primer libro de la Biblia, son muy parecidos. Juan empieza como hemos leído y Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es evidente que Juan empieza su Evangelio de esta manera, de forma intencionada. No hay nada de casual en ello. Con esta manera de empezar remitiéndonos al principio, nos está diciendo que el Verbo, esto es, de aquel que va a hablar a lo largo de todo su Evangelio, es Dios. Es el Dios creador y sustentador de este mundo. La similitud entre Génesis 1:1 y Juan 1:1, por tanto, es deliberada. De la misma manera que Génesis describe a Dios actuando en la creación, el Evangelio de Juan nos describe al Verbo, que es Jesús, obrando en la redención del hombre, en la creación de una nueva creación y criatura. El énfasis en Génesis está centrado en la actividad creadora de Dios. En el Evangelio, además de centrarse en esa actividad creadora de Dios, le añade el concepto relevante de la existencia de ese Verbo desde el principio. Esto es, nos presenta a Jesús como el preexistente, como aquel que ha existido siempre y que este preexistente se hace hombre para salvar al hombre. Un dato importante que nos hace notar Juan es que este Verbo era Dios, no es que llegó a ser Dios. Cuando más adelante, en 1:14, nos habla de que este Verbo se encarna, utiliza un término bien diferente. Dice, aquel Verbo fue hecho carne, porque antes no era carne, antes era el preexistente. Por tanto, podemos afirmar que Jesús era y ha sido Dios por toda la eternidad. Esto es el preexistente y que llegó un momento en que se hizo hombre en un momento concreto de la historia. Y así nos lo hace saber Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Si la palabra principio, como hemos estado considerando, es importante en este primer versículo, aún lo es más la palabra verbo. No tan solo porque en un versículo tan corto aparezca hasta 3 veces, sino porque el verbo, el logos, esto es la palabra, es el agente creador y es presentado como el que crea, y crea tanto en Génesis 1.1 como en Juan 1.1. El relato de Génesis se repite una y otra vez. Y dijo Dios, y después de que dijo Dios, fue hecho una cosa o la otra. Y en el Evangelio de Juan se nos habla de que el logos, el verbo, la palabra, es la que crea. Y esa palabra, ese logos, no es algo etéreo, sino que es una persona. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién? ¿Quién es ese verbo? Y la respuesta la encontramos en el último versículo que hemos leído en nuestro pasaje, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús. Por tanto, si volvemos al versículo 1 y sustituimos la palabra verbo por Jesús, nos encontramos lo siguiente. En el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Hemos de tener muy presente que la palabra logos no era un término que se inventara Juan o que cuñara Juan en este momento, sino que era una palabra que en la filosofía griega tenía mucho peso. El logos era nada más y nada menos que la sustancia que lo sostenía todo. El logos para los griegos era algo indeterminado, algo etéreo, ¿no? Los fans de la Guerra de las Galaxias dirían algo como que la fuerza te acompañe, ¿no? Los griegos dirían que el logos te acompañe. Y los que seguimos a Juan, los creyentes, decimos que Jesús, el logos, te acompañe, te guarde y te salve. El Evangelio de Juan empieza, por tanto, con una declaración contundente y a la vez sorprendente acerca de la identidad de Jesús. Empieza poniendo de manifiesto nada más y nada menos que la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Y como consecuencia de esa trascendente realidad es que Juan en este pasaje nos habla de 3 verdades del verbo. Primero, que el verbo es eterno. Segundo, que el verbo es personal. Juan nos habla de que ese verbo no es un logos impersonal o una fuerza como creían los griegos, sino un ser personal que estaba con Dios. Esa frase en griego implica una relación directa, íntima y personal. Y en tercer lugar nos dice que ese verbo que es eterno y que es personal era uno con Dios. Jesús más tarde de sí mismo, en Juan 10:10, va a decir, yo y el Padre uno somos. Por tanto, en los primeros versículos encontramos que Juan presenta la identidad del verbo. Y es precisamente gracias a esa identidad divina de Jesús, que Jesús es Dios, es que pasa a relatarnos esas funciones divinas, esas actividades divinas que son concretamente 3. Jesús es presentado por Juan como la luz, la vida y la salvación de los hombres. En los versículos del 3 al 5, Juan nos presenta al Logos creando y dando vida. Y gracias a que Jesús es el que crea, es que en Jesús se dan 3 realidades. En él estaba la vida, era la luz de los hombres y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como os digo, en versículos 3 y 5 Juan pues está presentando ese logos a la palabra creando y dando vida. El agente de la creación es el logos, es la palabra. Lo importante a destacar aquí es que según Juan el verbo
no es creado, sino que el Verbo es el que crea. Juan no dice simplemente que todo fue hecho por él, sino algo aún más relevante, que todo existe por medio de él. El Padre es el que crea, pero crea por medio de Jesús. Y una vez más Juan nos presenta esa relación estrecha que hay entre Jesús y el Padre. La creación no es obra de uno o del otro. Ambos actúan. El Padre crea y lo hace por medio del Verbo. Esto es Jesús. Nuestro texto dice que en este logos, en este verbo, en esta palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ante la gran pregunta metafísica, ¿de dónde viene la vida? La respuesta es sencilla. La vida viene de Dios. La vida viene de Jesús. Y esta vida es la luz de los hombres. Lo cierto es que si intentamos explicar el origen de la vida sin Dios, nos quedamos en tinieblas, nos quedamos a oscuras. Juan nos está diciendo que la única razón por la que hay vida en las cosas, que hay vida en la tierra, que hay vida en cada uno de nosotros, es porque hay vida en el Logos, en el Verbo, en Jesús. La vida no existe por sí misma, la vida existe porque existe Jesús. La vida, por tanto, es Jesús. Y esto es lo que Jesús va a decir de sí mismo no solo una, sino hasta 3 veces a lo largo del Evangelio de Juan, cuando utiliza los famosos yo soy. Él va a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la resurrección y la vida. Y el prólogo de Juan, los versículos de Juan dicen, y la vida era la luz de los hombres. Si el concepto vida es importante en el Evangelio de Juan, también lo es el de la luz. Y aquí Juan relaciona vida y luz de forma intencional. Las primeras palabras que nos encontramos a Dios cuando habla fueron y crea que son, sea que, la luz. Lo primero que crea es la luz. Y Juan nos dice que Jesús es la luz de los hombres. Y nos lo va a volver a decir en el Evangelio más adelante, en el capítulo 8 y versículo 12, y en el versículo 9, o en el capítulo 9 y versículo 5, cuando otra vez a través de los yo sois dice, yo soy la luz del mundo. El Antiguo Testamento asimismo está lleno de referencias de que Dios es la luz y la vida de los hombres. Por ejemplo, en el Salmo 36 y versículo 9 leemos, porque en ti está la fuente de la vida y en ti vemos la luz. Juan, al decirnos que Jesús es la vida y la luz de los hombres, está preparando el camino para el pensamiento que va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio. Que Jesús trae vida, que Él es la vida abundante y la vida eterna, y que Él nos lleva a la luz de Dios. En oposición a la luz están las tinieblas. Y el versículo 5 nos dice que a pesar de que la luz brilla en este mundo, a pesar de que la luz vino a este mundo a través de Jesús a mostrarnos a Dios, las tinieblas le rechazaron, no le aceptaron. La oposición entre luz y tinieblas es uno de los temas centrales a la luz de todo el Evangelio de Juan. Pero Juan quiere dejar claro que, aunque la luz y las tinieblas estén en constante oposición, las tinieblas no prevalecieron, no ganaron, no vencieron. Y esta es una referencia clara a la cruz, donde una aparente derrota, la muerte, se convirtió en una gran victoria en la resurrección. Si os acordáis, Jesús muere y en el momento de la muerte, en pleno sol, ¿qué ocurre? Tinieblas, unas tinieblas.
Después vuelve la luz. Y la luz vuelve a brotar en la resurrección. El evangelista Juan, en su prólogo, nos dice que ese verbo, ese Dios que os humanó en Jesús, murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día y con ello nos facilita perdón, salvación y comunión con el Padre. Pero que a pesar de eso, dice el texto que muchos no le aceptaron, le rechazaron. Muchos prefirieron vivir en las tinieblas. Pero en el pasaje nos encontramos con algo esperanzador. Y aquí es donde Juan nos presenta esa tercera actividad de Jesús, que es la de salvar. Juan nos dice que a los suyos vino y que los suyos no lo recibieron, pero, o más a todo aquello que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En los versículos del 9 al 13, Juan nos va a decir que a pesar del testimonio de Juan el Bautista, de a pesar de que Jesús brilló con luz propia entre los hombres, estos de forma general no aceptaron el mensaje de la luz. La mayoría lo rechazó. Pero, y ese pero es relevante, a los que le recibieron, a estos les dio el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Lo que Juan quiere dejar bien claro es que el verbo es Dios, es el preexistente, es la luz de los hombres, la vida de los hombres, y que este verbo se hizo carne en la persona de Jesús para alumbrar, para dar vida y salvar a todos los hombres. El texto nos va a hacer ver que aunque brilló para todos, no todos le reconocieron. Pero él quiere enfatizar la idea de que Juan no solo vino a alumbrar unos pocos, a iluminar a aquellos que iban a creer en él, sino iba a iluminar a todos, porque todos estaban y estábamos en tinieblas, y todos, sin excepción de nadie, necesitan la luz. Y todos y a todos se le dio la oportunidad de aceptar la luz, de abrazar la verdad de Dios. Es cierto que muchos le rechazaron, pero también es cierto que algunos le siguieron y creyeron en él, y ahí se nos deja ese futuro esplendoroso, ese anuncio de esperanza de que en nosotros va a pasar lo mismo. Hubo mucha gente, y sigue habiendo mucha gente en el día de hoy, que a pesar de ver la luz y de oír la verdad de Dios con claridad, la rechaza y siguen queriendo vivir en sus tinieblas. Pero también es cierto que hay personas que a través de ver brillar a Jesús en nosotros, a través del testimonio de la luz y de la verdad que damos nosotros, pues algunos creen y aceptan al Señor Jesús, y la mayoría de los que estamos aquí somos testimonios de ello. Podemos recordar la persona o las personas que nos hablaron del Señor Jesús. En este versículo 14, el concepto clave es le recibieron, porque solo aquellos que le recibieron es que se les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Todos, absolutamente todos, somos criaturas de Dios, pues hemos sido creados por Dios en Cristo Jesús, porque Jesús es el dador de la vida. Pero solo los que reciben la luz y la verdad de Jesús son a los que se les da la potestad, el privilegio de ser declarados hijos de Dios. Y recibir a Jesús va más allá de conocer verdades intelectuales acerca de Jesús y de conocer historias de Jesús, que todo esto está bien. Recibir a Jesús tiene que ver con una relación personal con Él, con aceptarle como persona, aceptarle como Él es, aceptarle como se nos lo presenta aquí, como la luz, como la verdad, como Dios, como el Salvador de los hombres. Recibir a Jesús es aceptar que Jesús es
el amor de tu vida y debe ser el amor de tu vida. Y es el único capaz de restaurar esa relación perdida entre Dios Padre y sus criaturas. Todos fuimos creados a imagen de Dios, pero todos, al pecar, nos alejamos y perdimos esa parte de esa imagen de Dios. Y solo la podemos recuperar aceptando, recibiendo al que es la luz y la verdad de los hombres. La triste realidad es que, aunque Dios hizo el tremendo esfuerzo de desprenderse de su Hijo amado, a pesar de que Jesús pues hiciera el sacrificio de humillarse hasta lo sumo, de tomar esa forma de siervo y haciéndose siervo y semejante a los hombres, pues se humilló, como dice el texto, y se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. A pesar de que Jesús muere por todos nosotros en la cruz, son muchos los que no le aceptan y le reciben. Son muchos los que optan por seguir viviendo en las tinieblas que nos habla Juan. Mirad, el conflicto entre luz y tinieblas es algo que no solo experimenta y experimentó el Señor Jesús, sino que también experimentamos nosotros. Jesús nos pide en el Sermón del Monte que seamos la luz y la sal de este mundo. Y lo cierto es que en la medida que alumbremos más o menos, tendremos más conflicto o menos con las tinieblas de este mundo. Y como le ocurrió al Señor Jesús, también nos va a ocurrir a nosotros. Que algunos le rechazaron, pero otros, a través del trabajo de nuestra fe, la obra de nuestra constancia, pues podrán ver la luz del Señor Jesús brillando un poco en nosotros. Siempre, a lo largo de todos los periodos de la historia, ha sido complicado dar testimonio de la luz, dar testimonio de la verdad. Y lo cierto es que en estos momentos en los que vivimos también lo es. No solo por la pandemia, sino porque nuestra sociedad ha entrado en una confusión moral donde el relativismo posmoderno pues, ha socavado las bases de la moralidad, de lo que está bien y de lo que está mal. Y esa fuente tradicional de la ética, de la moral, de lo que está bien y está mal, que por años y años fue la palabra de Dios, ahora está totalmente rechazada. Pero a pesar de más tinieblas que haya, nosotros debemos seguir reflejando la luz. Hemos de dejar ver el reflejo de Jesús en nosotros. Y vale, algunos nos rechazarán, pero otros, por la gracia de Dios, verán la luz y tendrán el privilegio de, como nosotros, ser declarados hijos de Dios. Concluyo. El evangelista Juan, de forma sencilla, pero a la vez sublime, pues la sencillez de Juan es una sencillez tremendamente profunda. Nos responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Diciéndonos que Jesús es el Verbo, y que el Verbo es Dios, y que por ser Dios es la luz, la vida y la salvación de los hombres. Y que a todos aquellos que aceptan a Jesús y que reciben la vida de Jesús, les da la potestad de ser hijos de Dios. La pregunta es, ¿disfrutas tú de esa potestad? ¿Te confiesas como un hijo de Dios? ¿Es Jesús la luz de tu vida? ¿Es Jesús el que da sentido y propósito a tu vida? ¿Es Jesús tu Salvador? Si no lo es, hoy es un buen día para que esa realidad cambie y sea transformada. Acepta a Jesús. Reconócele como tu Dios y como tu Salvador. Pídele perdón por todos tus pecados, por haber vivido en tus tinieblas particulares. Y recíbele
como el Salvador de tu vida. Yo te invito, yo te animo a que tomes esa decisión y que si así lo haces, pues que me lo hagas saber al final del culto. Me gustaría pues orar contigo, me gustaría hablar de lo trascendente y relevante que es esa decisión que has tomado. Y los que gozamos de ese privilegio otorgado por su gracia de ser declarados hijos de Dios, lanzo de nuevo la pregunta: ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Pregúntate, ¿realmente estás viviendo bajo la óptica de Jesús? ¿Es la luz de tu vida? ¿Él es el que alumbra tus pensamientos, tus emociones, todos tus actos y decisiones? Pregúntate, ¿para ti Jesús es la vida? ¿Es el amor de tu vida? ¿Es el primero y lo más importante de tu vida? Pregúntate, ¿estás viviendo tu vida bajo las prioridades de Dios o bajo las tuyas? ¿Él es el verdadero amor de tu vida o hay otros amores que ocupan el lugar que Jesús solo debe ocupar? ¿Es Jesús tu razón para vivir y tu causa para morir? Te dejo con estas preguntas de reflexión. Te dejo con la gran pregunta del Señor Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Señor y Dios Padre, te agradecemos tanto que por amor a cada uno de nosotros, tú te hubieras desprendido de aquel a quien más amas y has amado y sigues amando, que es a tu Hijo. Ese Hijo que, como hemos visto, es ese Logos, esa palabra que ha existido siempre, que estuvo en ese Génesis, en ese principio de la creación, creando contigo, y que en Él está la vida, que en Él está la luz, que en Él está la salvación. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque siendo tú el preexistente, aquel que había existido desde siempre, que tenía la gloria y que habitaba en la gloria, decidiste, Señor, por amor, por cubrir y satisfacer nuestra necesidad, hacerte hombre, vivir entre los hombres, humillarte y pagar el precio que solo podías tú pagar por nosotros, allí en esa cruz. Señor, te damos tantas gracias por ello. Y Espíritu Santo, te damos gracias por recordarnos una y otra vez esa verdad que emana de este texto, que aquellos que hemos recibido la luz y la verdad de Jesús, hemos sido declarados hijos de Dios. Gracias, Espíritu, por recordarnos que somos amados, que somos hijos de Dios. Señor, a la luz de tu palabra, queremos vivir en consonancia con ella. Y, Señor, no solo confesarnos cristianos evangélicos, sino queremos confesar de que tú eres el que da sentido a nuestras vidas, el que la orienta, el que le da un propósito. Y que tú, Señor, eres nuestro verdadero amor y que en ti está todo aquello que necesitamos y anhelamos y que tú eres el que va a dar continuidad a nuestra vida y nos va a dar no solo una vida plena ahora, sino toda una vida eterna con el Padre. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esa verdad y a transmitir esa luz a los hombres y a las mujeres que están a nuestro alrededor. Somos conscientes de que vamos a recibir rechazo, oposición, como tú sufriste, pero danos, Señor, de tus fuerzas y danos esa visión
de que habrán quienes a través de nuestra vida, nuestro ministerio, podrán también ver tu luz y aceptar la vida. Señor, ayúdanos a vivir así, de esta manera, día a día, para glorificarte y exaltarte. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén.